A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a la tarde de Radio Mundo 1170 AM de vuestro dial. Bienvenidos a esto que dimos en llamar la hora global. Y estamos aquí en la tarde de Radio Mundo recibiendo a Nicolás Pose, quien ha estado con nosotros muchas veces. Nicolás, bienvenido. Vamos a tratar de ver hoy, hacer un programa un poco atípico. Siempre yo hago una serie de esquemas y resúmenes y guío mucho, pero la idea es que podamos ver tu pensamiento sobre un evento comercial particular y ver qué podemos extraer de eso. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir a conversar sobre estos temas acá. Bueno, en particular estoy ordenándome yo ahora para los oyentes para no meter la pata en algunos temas. En particular, vamos a referirnos hoy a la reunión que tuviera lugar, la cumbre para muchos, que tuviera lugar, poniendo en una misma mesa, en realidad eran muchas mesas, pero no importa, representantes del más alto nivel de la CEPAL y la Unión Europea. En realidad, como podríamos decirlo, tuvo una amplia cobertura mediática. Creo que valía la pena que fuera así, dada la importancia que tenía, no ningún resultado específico, sino el hecho de volverse a reunir después de 8 años, ¿no? Un grupo como el de la Unión Europea, que está en una disyuntiva histórica muy particular, para muchos está con una mano atrás y otra adelante, perdón por el graficismo. Para muchos está volviendo a las fuentes, tratando de reorganizarse frente a un mundo que le ha complicado su forma de ver las cosas. Y una CEPAL que adolece del virus del latinoamericanismo, ¿no? Es decir, alguien decía, un economista muy amigo me decía, mirá, los economistas tienen muy claro lo que hay que hacer, la ciencia económica es bastante manejable, el problema es que los gobiernos duran 5 años, ¿tá? Y se utilizaba mucho esa frase porque a Latinoamérica le pasa mucho eso, es decir, los vaivenes ideológicos, y no solo ideológicos, sino de formato de gobierno, varían demasiado rápido en Latinoamérica, por lo menos más de lo deseable. El otro día hacíamos un programa con 2 muchachos de ciencias sociales, haciendo referencia a la nueva derecha latinoamericana, y mirábamos algunos mapas cuando en 4 o 5 años de diferencias el mapa cambiaba de color totalmente. En esa ida y venida, UNASUR tuvo su protagonismo, tuvo su momento. La propia CEPAL tuvo su momento, luego desapareció y ahora parece ser un buen instrumento. Otros instrumentos como ALADI quedaron un poco a la sombra, por lo menos no vistos como una solución posible para este tipo de estrategias a largo plazo desde el punto de vista comercial del continente. Y también está en veremos, o incidiendo en todo esto, los bloques económicos, vamos a llamarlo así, dentro del continente. Mercosur, el Acuerdo Transpacífico, se me están escapando otros que tú obviamente lo sabes, pero todo eso hace una especie de ensalada muy difícil de llevar adelante y darle un orden. Muchos pensamos que quizás había que buscar la forma en que todo esto funcione en los orígenes de la Unión Europea, por ejemplo, cuando era nada más que un acuerdo del carbón y hierro con determinados países que, por su porte en ese momento, podían manejarse con no tantas asimetrías. El Mercosur es el gran ejemplo de lo que nos asusta, es decir, 2 enormes países con 2 países muy pequeños. Y da inseguridad todo eso. Entonces, te estoy tirando con un fardo difícil, Nico, pero
la idea es que la CELAC, ¿no? La CELAC. La CELAC, dije mal. La CELAC debía reunirse con Europa, pero mi gran duda es si estaba preparada para reunirse con Europa. ¿Fui lo suficientemente provocativo para dejarte hablar? A ver, yo creo que vale la pena ordenar un poquito el contexto para entender de dónde surge esta cumbre, por qué tiene lugar. Partiendo de la base, de la coincidencia de que es un hecho político relevante en sí mismo, como tú bien decías, más allá de las lecturas posteriores que podamos hacer sobre cómo sigue este proceso, sobre cuáles pueden llegar a ser las consecuencias reales o aquellas consecuencias esperadas que finalmente no se terminen plasmando. Yendo un paso para atrás para entender por qué tiene lugar esta cumbre, bueno, yo creo que hay dos grandes elementos que hay que poner sobre la mesa. El primero, pensando en la parte dinamizadora de todo esto, que como tú bien decías, es la Unión Europea, por el tipo de actor del que estamos hablando. La Unión Europea, efectivamente, yo comparto que está indagando sobre cómo lidiar con un contexto geopolítico y geoeconómico más desafiante que lo que era el pasado. Por distintos motivos, ¿no? Pero bueno, los factores más recientes, los factores de proximidad que nos ayudan a entender esto son la crisis del COVID y todas las inseguridades que se generaron en torno, bueno, a ver que las cadenas de suministro no eran tan resilientes como se esperaba, o en algunos casos estaban más lejos de lo que se esperaba. Recordemos que la primera inflación vino más bien de ahí. Después, la guerra en Ucrania, otro shock geopolítico para la Unión Europea, los crecientes llamados al decoupling, ahora al de-risking entre Occidente y China. Sí. No sabemos muy bien qué va a pasar con eso, pero es un tema que está arriba de la mesa, y la integración económica de la Unión Europea con Asia y con China en particular es muy fuerte, por lo que hay otro desafío. Y en el fondo de todo esto hay un elemento que no hemos mencionado todavía, pero que creo que es bien importante, y a medida que se acercan las elecciones en Estados Unidos va a aparecer cada vez más, que es hasta qué punto esta alianza transatlántica que se ha renovado con la presencia de Biden en Estados Unidos va a ser sostenida en el tiempo. Porque con Trump o sin Trump hay una corriente trumpista en Estados Unidos. Una corriente que desafía, entre otras cosas, las alianzas geopolíticas tradicionales de Estados Unidos, y en particular aquella con la Unión Europea. Entonces es un mundo que genera nuevas incertidumbres para Europa. Una Europa que, había sido, esto creo que lo conversamos en programas pasados, muy hábil, muy estratégica en, por un lado, relegar estas cuestiones de alta política y si se quiere hasta subordinarse dentro del paraguas de seguridad brindado por Estados Unidos, y apostando a concentrar sus esfuerzos desde la Segunda Guerra hasta la actualidad, para hacer un pantallazo muy general, en propiciar el desarrollo económico y social. De hecho, alcanzando los niveles de desarrollo económico combinado con estabilidad o cohesión social, seguramente los más elevados de la historia de la humanidad, si uno tuviera que ponerlo en perspectiva histórica. Entonces, Europa está buscando socios, está buscando aliados, está buscando ver cómo navegar un mundo que es más incierto que en el pasado. Y América Latina, el otro componente. América Latina venía atravesando, recordemos, nosotros en algunos trabajos con el profesor Gerardo Catano y otros colegas también rastrean el origen de la última gran crisis del regionalismo latinoamericano, allá por lo menos por el año 2014-2015, y profundizada en la segunda parte de la década del 2010. Seguramente el fenómeno Jair Bolsonaro en Brasil fue una de las máximas expresiones de esa crisis del regionalismo latinoamericano, al punto que, recordemos, Bolsonaro retira a Brasil de la CELAC. Uno no tiene muy claro qué implica eso. Es lo que acabas tú de describir de Trump, pero a una escala regional. Bueno, está bien, es una buena lectura. Pero lo que yo te quiero decir es, ¿qué implica retirar a un país de la CELAC? Ser parte de la CELAC, un poco asociado a lo que tú decías, no implica ningún compromiso asumido. Es simplemente un espacio para concertar, para coordinar, para encontrar ciertos mínimos comunes. Brasil se retira incluso de eso, mostrándonos la profundidad de la crisis del regionalismo, a la medida que, creo que todos asumimos que cualquier proceso de regionalismo en la región está asociado a cierto liderazgo de Brasil, por una cuestión de tamaño natural. Entonces, la vuelta de Lula al gobierno implica que, hay ciertas expectativas de reactivación de mecanismos mínimos y muy limitados de concertación intrarregional. El propio Lula está muy limitado políticamente, mucho más que lo que estaba en su primer gobierno. El propio Lula está limitado domésticamente por la configuración de fuerzas políticas que tiene lugar hoy en día en Brasil, pero a su vez aprovecha el plano de las relaciones exteriores también para canalizar alguna de las energías que tal vez en el plano doméstico tenga que negociar en mayor medida. Entonces es un juego ahí que tiene dos vertientes. Pero en cualquier caso,
la puesta en vigor de esta cumbre para mí es el resultado de estos dos grandes fenómenos. Por un lado, una Europa que está buscando cómo lidiar con estas nuevas incertidumbres que listábamos, y por otro lado, un regionalismo en América Latina que se reactiva de forma muy incipiente y muy acotada. Porque como tú bien decías, a ver, la CELAC es un foro que no tiene ningún nivel de institucionalización. Es un foro que depende de las convergencias que pueden arribar los líderes en las distintas reuniones que tienen lugar de tanto en tanto. En ese marco, tener un estímulo externo como es Unión Europea, también lo ha sido China en el pasado, convocando cumbres con CELAC. Sí. Bueno, son factores exógenos que ayudan o que contribuyen a que al menos los líderes de la región se tengan que sentar en una misma mesa. Lo cual no implica que eso después no se termine multiplicando en diversas mesas en las cuales se negocia bilateralmente o a nivel regional o a nivel subregional. Es parte de lo que esperamos que pase. Y como sucedió en esta última cumbre, ¿verdad? En la cual, en paralelo a la gran reunión de todos los mandatarios, bueno, tuvieron lugar arreglos bilaterales o intrarregionales entre distintas componentes o partes de América Latina y el Caribe y la propia Unión Europea. Perdón, me parece muy claro lo que has expresado. Creo que estaría bueno entonces dividir un poco el análisis en, como tú dijiste, ambas partes. ¿A qué desafíos se ven enfrentados ambas partes? Porque sigue estando de fondo la pregunta es si el decoupling, como decís tú, emerge como triunfador en los impulsos que tienen los líderes, o perdedor. Implica para muchos hacer o deshacer cosas. Los vaivenes de la política, como tú decís en el caso de Trump, son bastante paradigmáticos y además están muy a la vista. Es decir, basta ver los informativos y ver cómo el discurso es totalmente diferente del que tenía su antecesor en la Casa Blanca. Europa, a su vez, tiene problemas. Y Latinoamérica sigue teniendo, aunque no sé si a ti te parece que es así, pero a mí me parece que es así, a mí me gusta ver mucho el tema cultural también, sigue teniendo algún prejuicio anti-europeo en sus políticas a mediano y largo plazo. Por eso uno de los peligros de este tipo de reuniones es que Latinoamérica lo viera como una especie de revancha o de aprovechamiento de ese contertulio, podríamos decir, o compañero de diálogo que en algún momento en la historia se manejó con mucha soberbia y que para muchos es además el causante de muchos de nuestros focos de pobreza y de nuestro atraso. Y ese tipo de cosas minan el diálogo. Estaría bueno, digamos, de repente darle un bloque a cada uno para llegar a alguna conclusión, si te parece. Nos tenemos que ir a una tanda, eso si lo entendés. Amigos, en 2 minutos estamos por aquí. No se vayan, nosotros seguimos aquí. Nosotros no nos vamos a ir porque sabemos que ustedes están allí en el 1170M de vuestro dial, acompañándonos en la hora global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Amigos, vamos a tener que hablar con Felipe Penades y generar una grabación de las tandas porque hay mucho material valioso ahí en las discusiones en las tandas. Referido a Europa y referido a Latinoamérica, que tiene sus propios demonios a la hora de sentarse en este tipo de mesas, yo le decía a Nicolás que desde el punto de vista de Latinoamérica, nosotros, me voy a olvidar un poquito de la geopolítica pura y dura, nos consideramos Occidente, consideramos que hay lazos mucho más firmes con una Europa de buen talante, un Washington amable, que con un Beijing construyendo ferrocarriles y un Moscú poniendo condiciones a las entregas de hidrocarburos. Me parece a mí. Entonces, más tarde o más temprano, tengamos el color que tengamos en las casas de gobierno de los países latinoamericanos, me parece que estamos deseando en el fondo empezar a normalizar ese tipo de relaciones y empezar a desarrollarnos a partir de ayudas que algún día tienen que empezar a venir, pero en forma un poco más permanente y continua, porque el desarrollo ya para América Latina no es una necesidad, es una urgencia. Ahora, la gran incógnita, Nico, es Europa. Europa, como yo te decía, no sé si salió al aire, pero te decía en la tanda, tomó decisiones, muchas cosas le salieron mal,
No voy a cebar en eso, porque digo, son decisiones que se toman con una perspectiva, con una información determinada. Muchas cosas le salieron mal en un año. Toda su estructura productiva está sufriendo. Para algunos es autoimpuesto esa situación. No me voy a meter en eso porque no vamos a llegar a nada, pero lo cierto es que ahí está. También, como tú decías, hay una ambivalencia, o por lo menos una suerte de duda en cuanto a la relación con China. Veíamos antes del 22 de febrero del año pasado, 24 de febrero del año pasado, que incluso Italia formaba parte de la nueva ruta de la seda, había puesto 2 de sus puertos a disposición de la logística china, y hoy vemos una Giorgia Meloni bajándose de ese acuerdo y buscando otro tipo de acuerdos, porque se dice ella preocupada porque Europa tenga una política exterior a mediano plazo sustentable y que no la lleve a ponerse de rodillas, utilizo esa frase. Por otro lado, a los que a veces somos un poco desconfiados, nos entra la duda, es decir, ¿Europa realmente se está acercando a Latinoamérica o solo está tanteando? Porque las cláusulas de condicionamientos climáticos que alimentaron ahora el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que de hecho lo trancaron, nos hacen dudar en cuanto a la voluntad real de llegar a acuerdos de ese tipo. ¿O solamente se está tomando un café con un vecino para tener buenas relaciones y tenernos allí a mano? A ver, yo comparto tú decías, bueno, Europa está atravesando desafíos que hasta hace poco tiempo no tenía arriba de la mesa. El más evidente, ¿no? Para poner un ejemplo bien claro, es el acceso a la energía a costos económicos de Rusia, que bueno, era uno de los elementos, por supuesto que no el único, pero era uno de los elementos de la ecuación del poderío industrial alemán, por ejemplo. Y todo eso, bueno, implica... Le sumo lo que tú dijiste sin decirlo. Muchos dicen que el estado de bienestar europeo se basa en su consecución a través del tiempo en el nulo gasto militar que tiene Europa. Bueno, eso lo hablábamos hoy más temprano, ¿no? Sí. Europa, en el marco de optar por del tema energético, resguardarse en el paraguas de seguridad ofrecido por los Estados Unidos, con la contracara de subordinarse en ciertos momentos de históricos a la política de seguridad impulsada desde Washington. Bueno, Europa tuvo esa disponibilidad para enfocar sus esfuerzos de desarrollo económico y social, la construcción de potentes estados de bienestar, dadas esas decisiones más estratégicas. Más recientemente, como decíamos, la cuestión de un insumo clave para el sostenimiento de todo ese modelo, que es la energía a costos económicos, también entra a estar en jaque o entra a estar en cuestión. Entonces, bueno, hay que salir a buscar alternativas, hay que salir a buscar aliados. Y en ese marco, bueno, Europa llega de nuevo a América Latina, pero llega a una América Latina en la que, si bien podemos compartir de que podría haber cierta preferencia entre las élites políticas y económicas locales a interactuar con Europa, eventualmente con Estados Unidos, en mayor medida que con China, lo cierto es que en algunos rubros China ya llegó y Europa y Estados Unidos no llegaron, o recién están empezando a llegar. Hay que ver, por ejemplo, la explotación de los salares para la extracción de litio, no solo en Bolivia, en Chile, en Argentina. Los capitales chinos ya están allí y los capitales europeos recién están llegando de la mano de los líderes políticos y de las negociaciones para tratar de generar, en este caso, nuevos proveedores de insumos claves para Europa, en este caso relacionados a la transición energética. Eso que sí es interesante, porque una de las argumentaciones que sostenían la permanencia del bloque occidental como hegemónico es que había abierto o existía una grieta tecnológica que China no era capaz de cubrir a largo plazo, basado en, capaz que son prejuicios, ¿no? en estratos culturales chinos alejados de la innovación, etc. Bueno, eso se modificó por completo, eso porque cambió. Hoy China es en muchos rubros un líder tecnológico. Ahí está. Y es una fuente alternativa de tecnología, de capital, de know-how, que hasta hace pocas décadas no existía. Hasta hace unos pocos años, si querés, no existía. Entonces, bueno, eso cambió el juego. Eso no significa que haya una mayor preferencia por acercarse a Beijing a costas de Bruselas o de Washington. No. Yo ahí comparto contigo que a ver, seguramente frente a igualdad de condiciones, seguramente por cuestiones culturales la región opte por relaciones más cercanas con noroccidente. Pero hay que ver hasta qué punto la oferta está allí. Y esto está relacionado con un segundo elemento que tú mencionabas, que es algunas cuestiones que surgen a la hora de buscar acuerdos, por ejemplo, el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. La necesidad de introducir
en este caso, una cláusula ambiental adicional. En realidad lo que busca introducir Europa en este momento es una adenda que vuelva vinculantes a algunos de los compromisos que las partes ya asumieron en el capítulo de desarrollo sostenible del acuerdo en principio anunciado en 2019, en particular el compromiso de respetar las obligaciones asumidas en el marco del Acuerdo de París. Pero es importante tener en cuenta... Pero el punto que yo quiero trasladarte es el siguiente, es ¿de dónde surgen esas demandas desde Europa hacia Mercosur? Surgen de una realidad también política doméstica de Europa, surgen de un conjunto de elementos que están en la sociedad civil europea, que están en un montón de grupos sociales y políticos organizados en Europa, que están poniendo ese tema arriba de la mesa. Seguramente la Comisión Europea preferiría no tener que lidiar con esas oposiciones basadas en elementos ambientales al acuerdo, pero existen, están allí, provienen de la política democrática doméstica, en este caso de los países europeos y de ese espacio democrático que conforma la Unión Europea en cierto modo. Entonces, bueno, actores como la Comisión tienen que lidiar con dos juegos a la vez. Robert Putnam lo decía allá por la década de los 80 del siglo XX, ¿no? Los acuerdos son posibles solamente cuando se alcanzan compromisos internacionales que tienen apoyo doméstico en las dos partes de ese acuerdo. La Comisión Europea está procurando navegar en ese terreno. De hecho, fíjate, Gustavo, que hay unas declaraciones recientes del embajador de Unión Europea en Brasil que son bastante llamativas. El embajador de Unión Europea en Brasil dijo que, bueno, a ver, las presiones ambientales están allí y no se van a modificar, pero Europa parecería estar dispuesta a renegociar el capítulo de compras gubernamentales, tal como demanda el Brasil de Lula. Eso es una completa novedad con respecto al pasado. ¿Y eso qué implica? Que bueno, que tal vez Europa efectivamente le está asignando un mayor contenido geopolítico al acuerdo que en el pasado. Veremos, porque a ver, una cosa son los actores de la Comisión, tenemos que entender cómo funciona el proceso de toma de decisiones al interior de la Unión Europea, otra cosa son los países, otra cosa es el Parlamento Europeo. Claro. Ahora, pero sí, yo creo que esto nos señaliza que bueno, que a ver, hay un nuevo contexto, hay nuevas necesidades geopolíticas y en ese marco hay esfuerzos de actores por impulsar ciertas agendas y ciertos acuerdos que veremos luego hasta qué punto logran concretarse. Pero la negociación entre Unión Europea y Mercosur creo que es un muy buen ejemplo de todo esto. ¿Es una negociación buscando la negociación en sí o es fruto de la necesidad europea? ¿Cuán necesitado ves a Europa? Eso no quiere decir descalificar o no su posición. Para tener una idea de los niveles de capacidad de negociación de cada uno. A ver, en cualquier caso, para Mercosur la Unión Europea representa mucho más en términos económicos, políticos y de recursos que lo que Mercosur puede representar para la Unión Europea. Yo creo que eso no está en discusión. Lo que creo que es el elemento contextual nuevo es que Europa está explorando la búsqueda de nuevos aliados. Y en ese marco, un acuerdo que ya había sido negociado, que el grueso de sus contenidos ya habían sido negociados, supone una oportunidad que la Comisión está explorando hasta qué punto, dentro de lo más o menos acordado y dentro de esos ajustes que quedan por hacer para poder alcanzar un compromiso final, bueno, hay espacio doméstico dentro de la Unión Europea, al interior del Parlamento Europeo. Recordemos que aunque el acuerdo se divida y solamente se acuerde el pilar comercial, sí, se requiere de la ratificación del Parlamento Europeo. Sí. El Parlamento Europeo fue muy claro en 2020 al decir en una adenda al informe de política comercial de la Comisión de 2019 que el acuerdo en su estado actual no podía ser aprobado por dicho Parlamento. Entonces hay que renegociar. Hay que buscar formas de, por un lado, arribar a un nuevo compromiso, en este caso con Mercosur, que al mismo tiempo sea aceptable a la interna de la propia Unión Europea. Ahora, la Unión Europea tiene esos problemas. Viajamos al otro lugar de la mesa, Latinoamérica en sí. Latinoamérica en realidad se reúne a través de la CELAC, porque es el instrumento genérico, digamos, un instrumento lo suficientemente abarcador como para tener una representatividad del continente. Pero es un hecho, como tú lo dijiste, yo también lo dije, que en nivel de prioridades o de estar encima de la mesa, en nuestro análisis cotidiano, los acuerdos regionales más limitados, económicos como el Mercosur, son los que están marcando los flujos de tráfico comercial, digamos. ¿Ah? Quiero hacer bien la pregunta. ¿Qué estrategia de acuerdos debería seguir Latinoamérica para empezar a ordenar
todo este lío que tiene entre Mercosur, Transpacífico, Centroamérica, que está partida al medio en realidad, acuerdos comerciales que algunos están refrendados y otros no, al ADI que tiene allí firmados acuerdos que a veces no se cumplen. ¿Debe seguir algún modelo Latinoamérica para ese tipo de acuerdos? Porque no parece Latinoamérica ni con la cultura ni con el training necesario para que esto evolucione. Hemos estado hablando durante 30 años de que nuestro faro de la Unión Económica y no nos acercamos ni un milímetro al grado ni de eficiencia, ni consenso, ni coordinación que tienen los europeos. Y eso que son 27 países. Las asimetrías que yo te decía hoy pueden ser parte del motivo. Quizás en vez de Mercosur habría que haber iniciado un acuerdo que tuviera, no sé, Brasil, Argentina, Chile, Colombia como punto de arranque, más parejo la administración de poder económico dentro del acuerdo. No sé, la pregunta es un poco genérica. Yo no veo buenas herramientas dentro de el team latinoamericano. ¿Y por qué lado podrías imaginar que mejoraría este relacionamiento, que no estamos aprendiendo a hacerlo? Porque la realidad es que no estamos teniendo buena nota en esto. Y necesitamos buena nota porque es un continente muy rico que empieza a tecnificarse, que empieza a relacionarse con el mundo de otra manera, quizás por las urgencias que dijimos. O sea, el mundo está requiriendo que nosotros estemos más ayornados porque el mundo está empezando a tener desafíos a los cuales tenemos que contestar. Y a ver, yo creo que hay que ordenar un poco cuáles son las herramientas que ha desarrollado la región y con qué objetivos. La CELAC es un foro de coordinación política, de concertación política. Es un foro a partir del cual la región busca generar una identidad mínima común para presentarse frente al resto del mundo y poner ciertas agendas arriba de la mesa. De acuerdo. Lo cual no significa que la CELAC haya sido capaz de generar eso, y yo creo que la CELAC requiere, por lo menos para cumplir ese objetivo, de una mínima secretaría institucional propia, que pueda mirar un poquito más allá de las agendas de cada uno de los estados nacionales y que pueda desarrollar esa identidad regional que hoy no está, o sí, es muy cambiante, asociada a los ciclos políticos o las coyunturas políticas o económicas de los países de la región. Tal vez pensar que América Latina y el Caribe puedan diseñar o puedan pueden generar esta identidad que estamos pensando, suena muy ambicioso. Tal vez haya que pensar en recortes geográficos más acotados, pero más viables, y ahí el ejemplo de lo que fue los esfuerzos por la UNASUR, también asociados a la competencia geopolítica entre Brasil y México, ¿no? Por liderar este espacio de la región, pero uno piensa que América del Sur... Esa es una decisión que tenemos que tomar los latinoamericanos. Bueno, o sea, México habla de Latinoamérica y Brasil habla de Sudamérica, por obvias razones. Y tiene, exactamente, muchas veces puede ser frustrante algunos resultados que encontramos, pero también los podemos explicar. Y más que frustrarnos, bueno, lo que podemos hacer desde las ciencias sociales es intentar explicarlos, ¿no? Eso que conversábamos hace un rato y creo que tenemos acuerdo en eso. Pero a ver, de vuelta, la CELAC tiene ese propósito. De acuerdo. Luego tenemos... pero trabajar en la CELAC implicaría generar coordinación de arriba a abajo. Vos pensabas después en el plano de la política comercial y de los acuerdos comerciales, ¿no? Vos me traías arriba de la mesa ese elemento. La región tiene un instrumento que ha utilizado y que sigue utilizando hasta el día de hoy, que es la LADI. Sí. Es un instrumento que, es un instrumento sudamericano en el que también está México. No es un instrumento latinoamericano propiamente dicho. La mayoría de los países de Centroamérica no participan de ALADI. Allí, por ejemplo, en América del Sur, depende, hay distintas mediciones, pero alrededor del 80% de las líneas arancelarias intrarregionales ya están liberalizadas. Quedan los bolsones más difíciles por cuestiones de economía política, algunos alimentos, el comercio automotor, algunos nudos importantes. Pero tal vez las preferencias comerciales intrarregionales sean una condición necesaria, pero no suficiente. Tal vez faltan otros elementos, tal vez faltan elementos que, por ejemplo, permitan la financiación de iniciativas productivas conjuntas, que procuren dinamizar cierto encadenamiento regional para luego vincularse con el resto del mundo. Pero eso tiene que partir de las economías más grandes hacia los más chicos. Y bueno, lo que pasa es que las economías más grandes tampoco son a veces las más ricas en términos relativos, o tienen agendas domésticas acuciantes. Eso te quería preguntar, porque la forma en que se mueve Brasil dentro del Mercosur
Hace pensar normalmente, hace dudar, perdón, de una voluntad real de integrarse. Y bueno, eso fue, por ejemplo, muchas veces la demanda que surgía desde países como Argentina, que decían, bueno, el BND financia proyectos de desarrollo productivo, pero acotados al sector productivo brasileño. Claro, por supuesto que la contraparte de Brasil era decir, bueno, Argentina no cierra las fronteras al comercio bilateral, en fin. Bueno, después hay debates la culpa y disputas. Es compartida, digamos. A ver, yo creo que más allá de la culpa... unilaterales de aranceles, digamos, cierre de fronteras, hace pensar que Europa se integró porque quería hacerlo. Yo creo que más allá de la culpa, Gustavo, lo que hay que pensar... no estamos teniendo la certeza de que quiera integrarse. Yo creo que lo que hay que pensar es cuáles pueden ser los factores dinamizadores de esa integración, para ponerlo en los términos que tú lo planteabas. Por supuesto que, a veces las convergencias políticas coyunturales ayudan porque generan impulsos iniciales que luego se pueden llegar a sostener en el tiempo, pero también eso se requiere... ha sido mal visto acá, ¿no? Bueno, eso es una cosa que está constatada por la literatura, ¿no? Los acuerdos iniciales, no la permanencia, porque evidentemente si la permanencia depende de la afinidad ideológica es imposible, porque la democracia implica alternancia la crítica en su propia concepción, pero sí en los momentos iniciales de algunas agendas, y esto se ve tanto en América Latina como en Europa. Muchos de los impulsos que tuvo las distintas etapas de la integración europea respondieron a convergencias políticas coyunturales que iniciaron algunos fenómenos que luego se sostuvieron en el tiempo por otros factores. Lo que hay que pensar es, bueno, ¿cuáles son esos otros factores? ¿Cuáles son las estructuras económicas, los actores económicos y sociales que pueden sostener, que pueden demandar, incluso frente a la ausencia de convergencias ideológicas, que esos procesos se mantengan en el tiempo? Algunas cosas mínimas las vimos. Vimos que Mercosur sobrevivió a la coincidencia de Bolsonaro y Alberto Fernández. Sí, pero claro, sobrevivió, mostró resiliencia, pero en niveles muy mínimos. Entonces, como te digo una cosa, también te tengo que señalar la otra. Pero es decir, hay que pensar cuáles pueden ser los otros dinamizadores que vayan en esa línea. ¿Sabés qué plantea la literatura respecto a ese sostenimiento de patrones mínimos de cooperación entre Argentina y Brasil? Sí. Las burocracias nacionales. Sostuvieron, por ejemplo, en el plano sanitario, cuando los presidentes ni se hablaban en el medio de la pandemia, sostuvieron un intercambio mínimo de información. Eso permitió cierto diálogo bilateral fundamental, ¿no? Porque recordemos lo que era ese contexto. Y eso construye cultura. Tenemos que pensar que otros dinamizadores pueden apuntar en esa vía. Yo creo que, sin actores económicos encadenados a nivel de intrarregional, es muy difícil que haya un actor lo suficientemente poderoso como para demandar ese tipo de herramientas, ese tipo de políticas. ¿Cuáles son las condiciones para generarlo? Y bueno, si lo supiéramos, sería más fácil, pero creo que es parte de... Lo que pasa es que estamos, Nico, muy acostumbrados a ver los defectos, ¿no? Y a ver los problemas que para un país pequeño como nosotros implican muchas de esas cosas. Bueno, para un país como Uruguay, muchas veces lo que sucede es que el contexto condiciona mucho cuáles son las alternativas posibles, más allá de las ideales. Bueno, ¿qué es lo que está arriba de la mesa? ¿Qué es lo que podemos hacer? Claro. A ver, y países con asimetrías del estilo nuestro en Europa, ¿qué han hecho? Y bueno, buscar compensaciones. No han hecho nada. No. A ver, esa es una cosa que Uruguay en los últimos 2 años estuvo debatiendo eso, y yo creo que ahí, sin meterme más en el debate de política doméstica, ¿no? Pero creo que el gobierno uruguayo sobreestimó en algún momento su capacidad de modificar ciertas cosas al interior del Mercosur, en vez de salir a buscar compensaciones, que luego las salió a buscar y algunas las consiguió. Sí. Por ejemplo, un acuerdo, la renovación del acuerdo sobre zonas francas y su extensión, su permanencia y su extensión hacia otros centros de producción. Ahora la búsqueda de financiar en conjunto infraestructura en el norte con Brasil, el aeropuerto binacional. Pero la pretensión de, por ejemplo, condicionar un voto para rebajar el arancel externo común a que los socios más grandes le permitieran a Uruguay buscar acuerdos con terceros, y bueno, eso basta ver la evidencia histórica de que ningún país pequeño va a tener la capacidad de modificar elementos de acuerdo entre las grandes potencias cuando ellas no están de acuerdo en hacerlo. Tampoco en Europa. Por supuesto. ¿ASEAN se maneja igual? Es una realidad... Capaz que te estoy matando con la pregunta, pero estoy pensando en situaciones similares donde no se transformen estos acuerdos en jaulas de oro, ¿no? A ver, yo creo que lo que está en el fondo en el debate de Uruguay, si esa es la pregunta, es, bueno, dentro de las alternativas posibles, cómo navegar un mundo que muchas veces no funciona como Uruguay le gustaría o precisaría, pero es lo que hay, es lo que está allí. Y creo que Uruguay ha encontrado cierta estabilidad, más allá de la pretensión de cambiar algunas cosas de Mercosur, en, por un lado,
insertarse frente al resto del mundo y en particular asociado al incremento de la demanda china con los 4 o 5 productos estrellas de origen agropecuario que exportamos a este país, y por otro lado cierta diversificación que se sostiene, que no crece pero que se sostiene, que va principalmente al mercado de Brasil. Y en esa inserción comercial de 2 vías, bueno, el país va resolviendo sus problemas de inserción. Capaz que no de la forma ideal o de la forma que Uruguay pretendería, pero por algo también, por otro lado, Uruguay, a pesar de los múltiples reclamos, de las múltiples demandas sobre Mercosur, Uruguay sigue allí. Y no es ilógico que Uruguay siga allí. No, hay una racionalidad para que Uruguay siga allí. Entonces, bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer para tener un debate más sincero, más honesto y pensar alternativas, bueno, es pensar cuáles son las cosas que están sobre la mesa y por qué son así. Si encontramos que, bueno, que llegamos a cierto equilibrio por la vía de los hechos, más allá de que no sea el ideal, y bueno, trabajemos sobre cuáles son los márgenes que pueden llegar a existir a partir de estas condicionantes estructurales. Porque de lo contrario discutimos sobre cosas que no van a suceder. No, estoy de acuerdo contigo, digamos, yo me había entusiasmado con esa ponencia uruguaya y esa visión hacia el mundo. Después empecé a preguntarme, que es la pregunta que te hago ahora, es, bueno, la única forma de abrirse al mundo, de crecer y utilizar todos esos verbos que se usan, es navegando sobre la alfombra mágica de un TLC, o hay otras maneras de hacerlo, ¿no? O sea, TLC no es la condición necesaria y suficiente para hacer todo. Quizás Uruguay perdió un poco de vista eso. De todas formas, sigue haciéndome mucha cosquilla la asimetría del Mercosur, que no nos permite realmente tú dijiste que a Brasil le colocamos productos que son obviamente productos que nos interesa colocar, pero no nos permite una vía de desarrollo a nuestro ritmo. Nos permite también, nos implica muchas veces seguir las burocracias internas del bloque, que para mí está diseñado para ser un sistema de complementación industrial entre Argentina y Brasil. Digamos, así nació, así creció y así sigue siendo hoy, más allá de cómo le vaya a Argentina. Por eso te decía si no es conveniente o no hubiera sido conveniente que este tipo de bloques introdujera países medios que den un perfil un poco más diluido. Sí, pensando en balancear un poco los mecanismos de toma de decisiones y las preferencias que pueden ser más diversas. Un país que hubiera aportado mucho a todo esto y hubiera golpeado la mesa hubiera sido Colombia. A ver, yo creo que en la medida que haya más actores, seguramente haya cierto espacio para compensar. Y ahí sí capaz que tenemos el Mercosur que nos gustaría. Pero por otro lado, me suena realmente imposible imaginarme un Mercosur ampliado de ese estilo funcionando por la vía del consenso, como funciona hoy, dadas sus reglas, su mecanismo de toma de decisiones. Si ya es muchas veces prácticamente imposible arribar a decisiones al interior del Mercosur, luego hacerlas cumplir con 4 miembros, dado este mecanismo de toma de decisiones y los mecanismos relacionados de enforcement que tenemos, bueno. ¿Y cuál es la alternativa? Y bueno, la alternativa es que si realmente la apuesta pasa por buscar ciertos mecanismos de mayor integración a nivel regional, económico, no estrictamente comercial, pensando el paquete económico en su conjunto, y bueno, va a haber que sacrificar cierta autonomía nacional a la hora de la toma de decisiones. Va a haber que buscar ciertos mecanismos combinados de toma de decisiones, o al menos dotar a cierta estructura mercosuriana, porque recordemos, Gustavo, al día de hoy el Mercosur funciona en base al trabajo de las burocracias nacionales. Sí, en realidad sí. No solamente no tenemos delegación en la toma de decisiones, no solamente no tenemos voto ponderado o mayoritario para algunas cuestiones, no tenemos ni siquiera una estructura organizacional propiamente Mercosur. Y las burocracias nacionales responden a cómo perciben sus necesidades domésticas, no responden a cuáles son las necesidades regionales. Un burócrata en Brasil está pensando en los problemas de Brasil, un burócrata en Uruguay está pensando en los problemas de Uruguay. Tal vez precisemos un burócrata de Mercosur que esté pensando en los problemas de Mercosur y que su vida, que su trabajo dependa de la suerte de Mercosur, no de ni Uruguay, ni de Brasil, ni de Argentina. Tal vez esos sean pasos mínimos, políticamente viables, para luego avanzar hacia niveles mayores de integración. Sí, ahí viene un cruce de caminos entre el comercio y la gobernanza, que es lo que Europa supo instrumentar. Amigos, en unos minutitos volvemos a encontrarnos aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en La Hora Global, aquí en la tarde de Radio Mundo, con ustedes. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
Seguimos en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de nuestro dial. Tiro del hilo un poquito de la madeja con Nico, que intenté hacerlo ahora en la tanda, me resistió, pero al final creo que me va a salir bien. Nico, estamos hablando mucho de integración, en realidad no deberíamos hablar de complementación. Las economías están lejos de complementarse, mucho más lejos de integrarse. Estoy pensando en la génesis del Mercosur. A ver, sí, en el fondo de cualquier proceso de integración, sea eso lo que lo definamos, ¿no? Porque hay todo un debate semántico y conceptual en torno a qué es la integración, qué es la complementación. Yo creo que, a ver, que en cualquier proceso relativamente virtuoso de, llamémoslo como lo querramos llamar, tiene que haber cierta complementación económica que sustente, que dé fundamento a dinámicas políticas de concertación, de coordinación, eventualmente de integración. ¿Tenemos un debe en eso? Y efectivamente, de hecho, si uno mira la evolución, no sé, algún indicador base... ¿Por qué Montevideo no está usando petróleo ecuatoriano? Y bueno, es una buena pregunta. De hecho tenemos problemas de infraestructura física, tenemos problemas de logística. A veces enviar una cosa a algún puerto asiático es más económico que enviarla al norte de Sudamérica. Esas cosas suceden. Y tenemos, el resultado de todo eso es que el comercio, por ejemplo, un indicador sencillo, el peso del comercio intrarregional en el total del comercio de los países tiende a decrecer. No tiende a crecer, sino que tiende a estabilizarse o incluso a decrecer. Y tenemos también fenómenos externos que nos presionan y que nos interpelan, ¿no? Hablábamos en la tanda, por ejemplo, de los estudios que constatan la creciente sustitución de proveedores argentinos en Brasil y de proveedores brasileños en Argentina por proveedores chinos, que son más competitivos. Eso pone en cuestión lo que yo hablaba de la génesis de Mercosur, esa especie de complementación industrial, sobre todo el parque automotriz. No, bueno, el parque automotriz es una excepción porque porque el parque automotriz, de hecho, no es parte de la zona de libre comercio del Mercosur. Tenemos acuerdos de comercio administrado y tenemos un arancel externo común de 35%, que se aplica en Argentina. Si lo ves eso en otras áreas industriales. En otras áreas no lo veo yo, hay estudios está bien, lo ves en el sentido de lo que estamos dialogando, ya lo sé. Constatan cómo el creciente peso de China en determinados rubros, sobre todo industriales, el crecimiento va en paralelo a la caída del peso de Argentina en Brasil, del peso de Brasil en Argentina. Incluso, sí, Gustavo, porque esto hay que ponerlo y subrayarlo, incluso con la presencia de un comercio interregional que está liberalizado y un comercio muchas veces con China que implica el pago de aranceles. Es decir, que los proveedores chinos muchas veces son incluso más competitivos que nuestros pares regionales, aunque tengan que pagar aranceles o enfrentar algún otro tipo de barreras. Es un enorme desafío. Entonces tal vez capaz que la pregunta es complementación asociada a cierta especialización en determinados nichos donde la región sea capaz de generar capacidades. Pero son temas que, de nuevo, cuestan entrar en la agenda, cuestan sostenerse en el tiempo. A veces hay problemas, Argentina atraviesa problemas macroeconómicos mucho más básicos que hacen difícil, por ejemplo, discutir este tipo de cuestiones. Brasil enfrenta sus propias dinámicas, que también muchas veces son complejas, por más de que las vemos un poco más de lejos de Uruguay, no sé si por un tema hasta del lenguaje. ¿Y cómo se logra esa complementación barrial, por llamarlo de esa manera? Por ejemplo, que los grandes polos industriales brasileños deleguen producciones intermedias en países vecinos. Y ¿eso podría ser? Sí, exactamente, pero quiero ir por dónde vas en la doctrina, digamos. ¿Cuáles son las condiciones para eso sin generar también enormes distorsiones que impliquen una asignación de recursos que no tenga ningún sentido? Claro. Entonces el desafío ahí es combinar, ¿cómo podemos incentivar eso sin desarmar completamente incentivos económicos básicos? Hoy tenemos una tendencia muy fuerte y desde el boom de commodities tenemos incluso una tendencia estructural más fuerte a especializarnos en la producción de otras cosas. Esa es la realidad de los incentivos que nos vienen del resto del mundo. ¿Cómo podemos hacer para canalizar algunos de esos recursos e intentar ciertos nichos de complementación productiva intrarregional? Y ahí es la pregunta del millón. Claro. Capaz que precisamos mecanismo de financiamiento intrarregional que estimulen ese tipo de cadenas. No sé, pensar en el rol que pueda jugar bancos regionales de desarrollo que organicen o que supervisen la gobernanza de esas cadenas asociadas a acuerdos público-privados que en algunos nichos de mercado encuentren una producción con mayor nivel de agregación de valor que sea regional o que al menos tenga un componente intrarregional. La presencia de China está no solo en mercancías, sino también está
en préstamos, como lo hace en todo el planeta, y también en la construcción, quizás no tanto en Latinoamérica, como lo hace en otros lugares, de infraestructura, de comunicaciones. Eso varía mucho por países. Por países varía un montón. Claro, mi por ejemplo, Uruguay. ¿No deberíamos aprovechar este buen tiempo con China para que si algún día se apaga la luz, los ferrocarriles, los puertos y las carreteras queden hechas? Bueno, algunos están planteando eso, por ejemplo. Perdón lo simplista de la pregunta. No, a ver, hay algunos académicos en Brasil que están explorando cuáles podrían ser las externalidades positivas de un corredor bioceánico que conecte a Brasil con Perú, financiado, entre otras cosas, con capital chino. Claro, el diseño de ese corredor financiado con capital chino va a responder en el corto plazo a las necesidades de logísticas de China, que es el que está poniendo el capital. Nico, pero a lo que voy es que el corredor queda, claro. Yo comparto, hay que explorar hasta qué punto esa infraestructura nos puede llegar a resolver algunos problemas, por ejemplo, los que hablábamos, los costos de transporte a nivel intrarregional, que son una locura. Pero también a veces hay problemas después de coordinación. Una de las cosas básicas que enseñamos en cualquier curso introductorio a estos temas es: una cosa es cooperar, buscar ganancias absolutas, conjuntas, derivadas de la cooperación. Otra cosa es cómo nos repartimos esas ganancias. Entonces, a veces que un corredor pase por Brasil y Perú afecta al que está arriba o al que está abajo. Claro. Y también se generan incentivos a la competencia muchas veces, que precisamos sobreponernos a ellos de alguna manera, pero que no siempre sucede. Un ejemplo muy claro fue la iniciativa del IRSA. Una iniciativa que nació a inicios de los 2000 con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, con el liderazgo de Brasil en su momento, que se enfrentó a la hora de la implementación a múltiples tironeos nacionales, incluso regionales muchas veces, que buscaban que la infraestructura o que la nueva facilidad que se iba a construir pasara por su territorio y no por el del vecino. Entonces, bueno, son muchos los desafíos políticos, económicos, financieros, y es parte de la agenda de la región. ¿Tenemos el capital cultural político para encarar esos desafíos? Yo no sabría responderte esa pregunta. ¿Qué feeling tenés? No, la verdad que seguramente lo que haya que hacer es tratar de identificar experiencias donde las cosas funcionan y tratar de replicar en la mayor medida de lo posible cuáles fueron las condiciones para que eso funcione. Porque viste que el tema latinoamericano depende mucho de los humores. Tenemos líderes que son todos pasionales, tenemos líderes que son todos inmediatistas. Bueno, está bien, pero sin caer en esos determinismos culturales que, independientemente de que sean reales o no, a mí me parece que son reales y no ayudan. Por eso, pero no quiero intentando salir de ese plano, independientemente de que exista o no, yo creo que hay espacio para explorar la variación en la suerte de distintos proyectos al interior de la región y tratar de ver, bueno, los que funcionaron, qué condiciones nos muestran que eventualmente puedan ser replicables. Creo que hay una agenda de investigación asociada a la política pública. Uruguay tiene su papel ahí. Uruguay tiene su papel y tiene el desafío a ver, nuestra condición, vos te gusta mucho la geopolítica, tenemos nuestra condición geográfica ahí, que a veces nos puede jugar a favor, a veces nos puede jugar en contra. Las salidas de ríos importantes hacia el sur. Tenemos un vínculo con el resto del mundo que también nos permite sostener y financiar muchas de las cosas que hacemos, que no podemos perder. Nuestro comercio agropecuario con el resto del mundo es parte también de nuestro paquete, pero de vuelta, lo que tenemos que hacer es tratar de complementar, volviendo a tu concepto de complementación. Claro. Bueno, cómo eso al mismo tiempo puede ayudar a financiar otras iniciativas que en el mediano plazo nos permitan diversificar un poco nuestra apuesta. Porque hay algo que no hemos hablado, pero hoy se está hablando que China, se habla muchas veces, ¿no? Y por lo general últimamente se habla más de lo que pasa, pero ¿qué pasa si China el día de mañana se apaga? Vos tenés que anotarlas y que no se escapen. ¿Qué pasa si China el día de mañana se apaga? Bueno, por eso te pregunté de la infraestructura. Es decir, yo debería estar, siendo Ecuador, aprovechando esa infraestructura que me deja China, porque si se apaga, hoy leía que China parece que por unos meses no va a reportar las tasas de desempleo juvenil porque se dispararon. No sé hasta qué punto esa noticia es real, ficticia, pero puede ser. Vamos a suponer que China, que crecía al 10, ahora crece al 5, al 6, dentro de 5, 6, 10 años crece al 2, al 3. ¿Va a seguir demandando todo lo que nosotros le vendemos hoy? Claro. En China también se está hablando de tratar de revertir algunos procesos de lo que ellos llaman la inseguridad alimentaria.
Sí. Porque China depende mucho de la importación de los alimentos para su población y para su producción. ¿Qué pasa si ese fenómeno avanza? La suma de las dos cosas, inseguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Entonces, bueno, el tándem que se está manejando hoy desde FAO. Entonces, a ver, de vuelta, nosotros creo como a los europeos les sorprendió en su momento y ahora están buscando cómo ganar en resiliencia. Creo que es una discusión que nosotros también nos tenemos que dar. Sin dejar de aprovechar las oportunidades que el contexto presenta, que están asociadas a ese comercio, tenemos que ver cómo utilizamos esos recursos para diversificar nuestras apuestas. Porque si no podemos seguir en la historia cíclica de los países de la región, ¿no? Tenemos momentos de crecimiento y luego cómo sostenemos todo eso. Creo que es parte de la agenda. Te tengo que despedir, Nico. Antes les digo a nuestros amigos que el Movimiento de Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, acaba de denunciar ayer el asesinato de Pedro Briones, un dirigente local de San Mateo, en la provincia de Esmeraldas, el segundo político asesinado ecuatoriano en una semana. Y bueno, vamos a tener que manejar el tema ecuatoriano en algún programa un poco más a fondo. Y lamentablemente estas cosas hay que informarlas. Y no Gustavo, ayudan. déjame un simple paréntesis antes de cerrar. 30 segundos. Todo esto también refiere a cómo distintos procesos políticos de la región, sociales, asociados muchas veces a la violencia, al narcotráfico, un montón de cosas, que están también dinamitando en cierta medida parte de estas cosas que nosotros podemos llegar a conversar. Por supuesto que son un actor. Entonces son otra dimensión que capaz que vale la pena abordarla con especialistas realmente. No, sí, para que entiendas que te entiendo, internacional donde todas las plagas que tenía encima Níger, desde Boko Haram, desde Al Qaeda, desde el grupo Wagner ruso, desde la presencia francesa, desde la inseguridad política, desde todo eso concentrado en 6, 7, 8 países que están al borde de un desierto que crece, o sea que el tema climático también es otro elemento. Si serán factores que tienen que ver con la geopolítica y el destino de los pueblos. Muchas gracias, Nicos. Ustedes, amigos, los dejamos con la mejor música del mundo en manos de Eduardo Rivero en Se hace tarde, donde por 2 horas no envejeceremos y nos encontraremos con esa magia que nos hizo soñar y que nos hizo en algún momento ser mejores personas gracias a la música. Nosotros, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, nos volvemos a encontrar aquí en el 1170 AM de vuestro dial, en La Hora Global. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.